Buenas tardes, mi nombre es María Gisela Arco Rodríguez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Hoy presentaré la exposición titulada Conocimiento Científico, Naturaleza, Consenso, Disenso y Pseudociencia, correspondiente a la unidad 1 de Bases Epistemológicas de Educación. El propósito de esta presentación es reflexionar sobre qué caracteriza el conocimiento científico, cuál es su papel en la sociedad contemporánea y cómo se diferencia de las pseudociencias, tomando como referencia la obra de Antonio Diegues en el 2023, La ciencia en cuestión, disenso, negación y objetividad. La pandemia del COVID-19 puso en evidencia la relevancia de la ciencia en nuestras vidas y al mismo tiempo mostró que muchas personas poseen una visión distorsionada o idealizada de ellas. En su libro, Diegues plantea que no existe un método científico uno y universal, sino una pluralidad de métodos y enfoques que, aunque distintos, comparten una misma actitud: la racionalidad crítica, la autocrítica constante y la búsqueda de explicaciones sustentadas en la evidencia. El propósito es comprender qué caracteriza realmente el conocimiento científico y cómo se diferencia del pensamiento pseudocientífico. De este modo, comprender la naturaleza real de la ciencia implica reconocer su carácter social, su falibilidad y la importancia que tiene el consenso y el disenso para su avance. ¿Qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico puede definirse como un sistema de ideas racionales y verificables que busca explicar los fenómenos naturales y sociales mediante métodos que combinan observación, razonamiento y contrastación empírica. Diegues afirma que la ciencia no pretende alcanzar verdades absolutas, sino verdades aproximadas y revisables, que se fortalecen mediante la crítica, la replicación y el debate dentro de la comunidad científica. Lo que distingue al conocimiento científico de otras formas del saber, como a la intuición o la fe, en su disposición permanente a poner a prueba sus propias teorías, corrigiendo los errores y construyendo explicaciones cada vez más precisas. Por tanto, la ciencia no elimina la incertidumbre, sino que la gestiona racionalmente para generar conocimiento confiable. Naturaleza del conocimiento científico. La ciencia no es una actividad aislada ni neutral. Es una práctica social cultural atravesada por valores, intereses y contextos históricos. Según Diegues, la realidad científica se sostiene sobre un naturalismo metodológico, es decir, la decisión de buscar siempre explicaciones naturales sin recurrir a lo sobrenatural. Esto no significa negar la dimensión humana de la ciencia, sino reconocer que el conocimiento se construye en comunidad mediante procedimientos públicos, transparentes y abiertos a la crítica. La ciencia es, en este sentido, es una empresa colectiva de comprensión del mundo, donde la objetividad se alcanza a través del contraste de ideas, la discusión y la revisión entre pares. El consenso científico. El consenso es un componente esencial del conocimiento científico. Diegues explica que se trata de acuerdo racional y provisional entre los expertos sobre las teorías que mejor explican los hechos observados. Este consenso no significa unanimidad, sino coincidencia en que una teoría ofrece la explicación más coherente y empíricamente sustentada. Gracias al consenso, la ciencia puede establecer un marco común de comprensión que facilita el progreso acumulativo del conocimiento y la aplicación de sus resultados en la sociedad, por ejemplo, en la formulación de políticas públicas o en la innovación tecnológica. Sin embargo, el consenso no es eterno, se mantiene solo mientras la evidencia lo respalde, y lo que demuestra que la ciencia está en permanente revisión. El diseño representa el desacuerdo razonado y fundamentado dentro de la comunidad científica.
Para Diegues, el diseño es tan importante como el consenso porque impulsa la creatividad y la crítica y la innovación. La historia de la ciencia está llena de episodios en los que el disenso condujo al descubrimiento revolucionario. Copérnico frente a Ptolomeo, Darwin frente al fijísmo o Einstein frente a la física clásica. El disenso evita que la ciencia se convierta en dogma, promueve la diversidad de perspectivas y obliga a justificar con rigor cada afirmación. En palabras de autor, el progreso científico depende del equilibrio entre ambos polos, el consenso que consolida y el disenso que renueva. Ciencia versus pseudociencia. La pseudociencia intenta imitar la apariencia de la ciencia, pero carece de su estructura metodológica y su actitud crítica. Según Diegues, mientras la ciencia se caracteriza por la verificabilidad, la refutabilidad y la revisión por pares, la pseudociencia se basa en la autoridad personal, las creencias infundadas y la resistencia al cuestionamiento. Ejemplos contemporáneos influyen el negacionismo climático, el movimiento antivacunas o las terapias sin bases empíricas. La expansión de estas prácticas se ve favorecida por las redes sociales y la desinformación digital, que confunden opinión con conocimiento. Por ello es fundamental educar en pensamiento científico, capaz de distinguir entre el conocimiento racional y las afirmaciones pseudocientíficas que, aunque atractivas, no soportan la crítica empírica ni lógica. La verdad en la ciencia. Diegues sostiene que la ciencia no persigue una verdad absoluta, sino una verdad aproximada, que se va perfeccionando mediante la revisión constante. La objetividad científica radica en su capacidad de autocorrección y en la transparencia de sus procedimientos. La ciencia avanza porque reconoce sus errores y busca superarlos a través del debate y la investigación. Así, la verdad científica no es un punto fijo, sino un horizonte en constante construcción, sostenido por la colaboración y el diálogo racional. Este carácter falible no es una debilidad, sino precisamente la mayor fortaleza de la ciencia frente a otras formas de conocimiento. En conclusiones, el conocimiento científico es una empresa humana racional y perfectible. Se fundamenta en la interacción entre el consenso y el disenso, que garantiza tanto la estabilidad como la renovación del saber. La ciencia no ofrece certezas eternas, sino explicaciones confiables y revisables que nos permiten comprender y transformar el mundo. Frente a ello, la pseudociencia representa una amenaza porque niega la crítica, desinforma y debilita la confianza social en la racionalidad. Tal como lo afirma Diegues, la defensa del conocimiento científico requiere promover la cultura del pensamiento crítico, la argumentación racional y la valoración de la evidencia como base de una sociedad más justa y esclarecida. En referencias tengo a Diegues en el 2023, La ciencia en cuestión, disenso, negación y objetividad. Muchas gracias.